Bien, ahí ya está grabando. Hemos estado nosotros viendo, ¿no?, el mes de la Biblia, y ya hoy día concluimos con el mes de la Biblia. Y para los nuevos, las visitas se van a encontrar tal vez con una sorpresa, o tal vez no lo sé, al final de la enseñanza, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que usted pueda entenderlo, ¿ya? Y no diga, wow, pero ¿qué pasó? ¿Nos cambiaron las doctrinas o nos cambiaron algunas cosas? No, absolutamente no. Lo más importante para nosotros, para los cristianos, es que todo nuestro conocimiento esté basado en esto, en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿ya? Pero vamos a concluir con lo que yo tengo acá y después, al final viene. Nosotros estamos viendo algunos conocimientos, todo eso lo paso porque ya lo vimos, y quedamos nosotros en esto, comprendiendo la Biblia. Y cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos saber, o debiéramos saber, cómo comprender, cómo entender la Escritura, cómo entender la Biblia, ¿no? No basta solamente con que yo me siente y la abra y lea un versículo o un capítulo o un libro de la Biblia, sino realmente la entiendo, ¿ya? Porque tal vez usted o yo nos ha pasado que muchas veces podemos leer un pasaje de la Biblia y a veces no lo entendemos, ¿qué está diciendo esto, no? Entonces hay ciertas no técnicas, por decirlo así, de cómo entender la Biblia, y es lo que quedamos nosotros la semana antes pasada, ¿no es cierto?, en relación a esto. Y vimos nosotros que en primer lugar debiéramos siempre orar ante Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ilumine. Recordemos que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Entonces, cada vez que usted y que yo nos sentemos a estudiar, a leer la Biblia, debemos orar y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ilumine y traiga claridad a nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos entender la Escritura, ¿ya? Esa es una de las primeras maneras en la cual, en la cual todos los creyentes, ¿no es cierto?, todos los hijos de Dios debiéramos empezar. Entonces, cada vez que usted se disponga a estudiar la Biblia, a orar, debe pedir al Espíritu Santo que le ilumine. Y eso ya lo vimos, los versículos y todo aquello, la vez anterior, así que no lo vamos a ver. Y aquí es donde quedamos. Ya quedamos en el punto 2, que es la obra interpretadora del lector, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez usted se ha preguntado alguna vez, pero ¿por qué a lo mejor hay tantas religiones? ¿Se ha preguntado eso, no? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa? ¿Por qué existe eso? Bueno, es fácil de explicar por qué existe eso. En primer lugar, porque no todos tal vez piden que ser guiados o iluminados por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque no todos entienden realmente la palabra de Dios y sacan sus enseñanzas fuera de lo que se le llama el contexto, ¿no? La Biblia, para que nosotros la podamos leer en forma correcta e interpretar en forma correcta, debemos usarla bajo el contexto, y que acá voy a mencionar algunos ejemplos de varios que hay, ¿no? Dice, en primer lugar, el contexto, como ya les decía. Cada versículo que usted lea, o cada palabra o texto de la Biblia que usted lea, tiene que siempre leer el contexto. Ejemplo, yo no puedo, ni usted puede, ni nadie puede hacer una doctrina. ¿Qué es lo que es doctrina? Una enseñanza, ¿no?, basada solamente en un versículo, sino que uno tiene que ir a todo el contexto de lo que dice antes de ese versículo, lo que dice posterior a ese versículo, para sacar la idea de lo que el escritor bíblico está diciendo. Entonces, si yo saco un texto fuera del contexto de lo que dice antes y lo que dice posterior, voy a crear, ¿no es cierto?, algo que tal vez no está diciendo la Escritura. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, ese es el sentido de que nosotros debemos usar todo un contexto para tomar la idea general de lo que se está diciendo o explicando ahí. Entonces, con eso en mente, yo tengo que ir a la Escritura y tengo que leer un pasaje completo
y saber de qué está tratando para poder entender ese versículo que tal vez para mí es difícil de entenderlo o de comprenderlo. ¿Ah? Y ahí se me va a aclarar y el Espíritu Santo me va a iluminar para poder hacerlo. Algo importante se me olvida. A veces nosotros decimos o pensamos, o antes yo mejor dicho pensaba o iba a la Escritura y no la entendía. No, por más que quería leerla, no la entendía y para mí, ¿de qué está hablando esto? Y era algo lógico, ¿por qué? Porque aún yo no era hijo de Dios, no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces cuando yo reconocí que en primer lugar era pecador, que necesitaba de Dios y que necesitaba de mí un Salvador llamado Jesucristo, lo dejé entrar a mi vida y desde ese instante el Espíritu Santo entró a mi vida y me empezó a iluminar, al igual que cada uno de los que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y hemos podido leer la Biblia y poder entenderla. Antes, ¿por qué no la entendía? Porque no estaba el Espíritu Santo dentro de mí, porque no era hijo de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, le pedimos que nos ilumine y podemos abrir la Escritura y podemos entenderla. Y bajo el contexto, ¿no es cierto?, para sacar cualquier enseñanza. Por eso usted ha escuchado alguna vez algunas personas que dicen, debemos nosotros... A ver, le explico de otra manera, con un ejemplo más común. ¿Ha escuchado aquellos que piensan que la salvación se pierde? Sí. ¿Ya? Y ellos tal vez pueden tener alguna base bíblica, ¿no? Y un versículo por ahí diciendo, es que la Biblia dice que la salvación se pierde. Pero ocupan esos textos o esos versículos fuera del contexto de lo que está hablando. Y por ejemplo citan la famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Ha escuchado? ¿La ha leído usted alguna vez? Que hay 10 vírgenes y que 5 eran sensatas, la otra insensatas, unas tenían el aceite, la otra no tenían el aceite, ¿no es cierto? Y las que tenían el aceite, porque eran sensatas, fueron salvas y las otras no, porque fueron insensatas. Pero ese texto que está narrado ahí en los evangelios no tiene nada que ver con la salvación. Primero, uno tiene que ir al contexto, y eso está hablando a quién, al pueblo de Israel, y no a la iglesia. Entonces, como habla el pueblo de Israel, habla en un tiempo específico de tribulación, en la cual la iglesia no va a estar aquí en la tierra, sino que en el tiempo de tribulación, y aquí lo quiero llevar tal vez a otro lado, si algo no entiende, me levanta la mano y me dice, ya para poder explicarlo. En el tiempo de tribulación, en donde la iglesia no va a estar aquí en la tierra, sino que va a estar en el cielo. ¿Ya? Y no sigo porque no quiero real. ¿Ya? Pero si no, me dice, hermano. Cuando habla específicamente de que la salvación no se pierde, ¿cuál sería la forma de no perderla entonces? Porque, por ejemplo, si usted dice que parte de él como doctrina, que sacan de contexto, que explican lo otro y mucho quizá llama a confusión, si es cierto la salvación es un regalo del Señor, ¿cierto? Cuando uno lo recibe, lo acepta, usted tiene tocado de explicar que uno tiene como un sello parte del Señor, pero no por eso suena, entre comillas, como, voy a hacer una frase como bien superficial, chip libre. O sea, si la persona tiene la salvación, ¿cuál sería la forma de perder, de no tener la salvación? Porque si es así, claro, todo el mundo dice, yo acepto al Señor en mi corazón, estoy sellado, pero después resulta que hago la de equivocarme, claro, el Señor ya me selló, soy salvo y no quiero la salvación. ¿Cuál sería la diferencia entre ese planteamiento y el otro que dice que derechamente se pierde la salvación si uno no la cuida? Por ejemplo, la salvación la tiene porque es un regalo del Señor, pero el Señor está constantemente como con una doctrina estricta, hay un nombre que le llaman una doctrina legalista a eso. Entonces, todo lo es, todo, el conversar, la forma de vestir, la forma de saludar, todo lo es como que está entrando el camino de la no salvación. Entonces,
ciertamente eso llama a como a temor muchas veces, a andar siempre como a la defensiva y a atemorizar. Ok, se lo explico rápidamente, ¿ya? Y después si quiere más detalladamente. Pero en primer lugar, en la Escritura no hay ninguna forma en la cual ella nos diga en relación a los ternos, a cómo vestirnos o cómo andar. No hay. Como yo siempre le he dicho, yo puedo estar aquí con terno y corbata, pero no es que este terno o esta corbata a mí me haga más santo que a usted, para nada. No. Lo que a Dios le interesa y lo que a Dios le importa es lo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Ahora, en relación a lo que es la salvación, un creyente, un hijo de Dios, real, verdadero, convertido, hijo de Dios, siempre va a querer ir avanzando y va a ir creciendo espiritualmente. Ahora, mi salvación yo la voy a demostrar a través de mis hechos, de lo que yo haga. No quiere decir que yo, porque me siento seguro y porque sé que la salvación no se pierde, ahora yo, como usted decía, puedo hacer lo que yo quiera. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a amonestar. Y si yo me porto mal ante Dios haciendo cosas que no corresponden, Dios va a disciplinarme. Por eso la Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y aquel que no lo disciplina, para él es un bastardo. O sea, si yo me considero hijo de Dios, por ejemplo, y me descarrío, como el término nuestro, ¿no?, de cristianos, nos descarriamos, y me voy al mundo, y empiezo a hacer lo que todo el mundo hace, no apegado a lo que Dios me dice que tengo que hacer, y no me pasa nada, y vivo así, y sigo viviendo mi vida, es tal vez porque nunca fui un hijo de Dios. Pero si yo en ese tiempo de mundanidad, siendo hijo de Dios, Dios me va a querer traer a Él, me va a mostrar de una u otra manera que yo vuelva a sus caminos. Y eso le llamamos la disciplina. ¿Para qué? Para que yo vuelva a Dios. E incluso Dios dice en la Escritura que llega al punto, y que ha pasado también en nuestros tiempos, de creyentes que se han apartado de Dios y que no quieren arrepentirse y quieren seguir viviendo su vida lisonjera. Dios incluso le ha mandado hasta la muerte. ¿Para qué? Para que esos hijos de Dios no sean un mal testimonio a las personas que están a su alrededor. Entonces, la salvación no depende de lo que yo haga, la salvación depende de Dios, quien nos regaló. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que Dios nos dio a nosotros, ¿no es cierto? Y ahí en Juan dice que que Dios nos tiene en su... No, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice. Y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano, dice. Entonces hay varios textos que yo le podría citar más adelante, pero para no salirnos de lo que estamos, ¿ya? Y por último, en el sentido, por ejemplo, que yo le doy el ejemplo suyo con su hijo, con Tomás, o con cualquiera de sus 3 hijos, no necesariamente Tomás. Si usted se pelea con uno de ellos, por ejemplo, o ellos se pelean con usted, y ellos deciden irse a un país lejano, ¿pero qué país? Y nunca más ustedes se hablan, nunca más ustedes se comunican por ningún medio. ¿Quiere decir eso? Que ese hijo que se fue, ¿ya no es su hijo o sigue siendo su hijo? Sigue siendo hijo. Y con Dios es igual. ¿Me explico? Cuando somos hijos de Dios. En ese sentido. ¿Ok? Avanzamos, miren. Dice, progreso de la revelación. ¿Ya? Hay un progreso también dentro de lo que Dios ha revelado en la Escritura. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento no estaba toda la revelación completa. Por eso vino, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. Ya nosotros debiéramos sentirnos afortunados porque tenemos la revelación completa aquí en la Escritura. En el tiempo de Jesús, cuando estaban los apóstoles, ¿no es cierto?, los discípulos, no tenían la Biblia completa, tenían porciones de la Escritura. ¿Recuerda usted lo anterior que vimos cuando, por qué celebramos el mes de la Biblia y todo? Porque recién en ese instante nosotros pudimos tener la Biblia del oso, que fue la primera Biblia impresa, y de ahí en adelante nosotros tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios completa. Entonces la revelación de Dios fue, ¿no es cierto?, ahí una revelación progresiva, ya que fue dándose. Por ejemplo, tenemos los alimentos. Miren, alguien que lea 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3, que dejé mis lentes allá. ¿Me lo puede traer? ¿Está mi lente ahí? ¿Me lo puede traer? Por favor. 1 Timoteo 4:3, con voz fuerte.
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Ahí está, ¿no es cierto?, algunas prohibiciones, ¿no es cierto?, que Pablo le dice allí a Timoteo, porque van a haber algunos que van a prohibir de que se casen, van a haber otros que le van a decir, usted tiene que comer esto, no tiene que comer esto, usted tiene que vestirse de esta manera, tiene que vestirse de esta otra manera, tiene que hacer esto, un sinnúmero de reglas, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque es verdad que en el Antiguo Testamento, Dios al pueblo de Israel le prohibió algunas cosas que debieran hacer y que no debían hacer o que tenían que hacer, tanto en alimentos, en diferentes circunstancias, ¿no? Pero eso fue progresivamente avanzando y llegamos después a lo que es la iglesia, en Hechos 2 en adelante, en el cual Dios empieza a trabajar de otra manera. Entonces uno debe entender eso que es general en relación a eso. ¿Por qué? Porque si yo aplico en donde la Biblia dice, no, es que algunos dicen, no, yo no como cerdo, por ejemplo, no como chancho, porque Dios prohibió el chancho. Y es verdad, Dios lo prohibió. Pero ¿a quién se lo prohibió? Uno tiene que entender la historia bíblica. ¿Por qué se lo prohibió? ¿Ya? Ahora, si usted no quiere comer chancho porque es vegano, allá usted. ¿No es cierto? Pero no es que Dios mire con ojos malos a aquel que come chancho y con ojos buenos al que no come. No es así. Porque eso ya es algo legalista y que todo el libro de Gálatas, por ejemplo, habla acerca de los legalismos y cómo Pablo ahí lo enfrenta, ¿para qué? Para que los hermanos entiendan que ya no hay legalismo, no hay judíos, no hay libres, ¿no es cierto?, sino que todos somos uno en Cristo. La evangelización, por ejemplo, miren, vamos ahí a Mateo, capítulo número 10, miren, para que podamos entender estos ejemplos, ¿no? Versículos 5 al 7, dice, Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino, miren lo que les dice Jesús mismo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Lo entendemos, ¿no? Le está dando instrucciones para que ellos lleven su palabra, pero a ciertos lugares no vayan. Ni a gentiles dice, ni entréis con los samaritanos, sino id antes, ¿dónde? A las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel, no de los gentiles. Gentiles somos todos aquellos que no somos judíos, ya esos son los gentiles. Dice que tienen que ir a ellos. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si yo me cuelgo de acá y usted se cuelga de estos textos, ¿qué vamos a decir? No, el Señor aquí mismo, porque Cristo está hablando que yo no tengo que predicar el Evangelio ni a samaritanos ni a gentiles, solamente a los judíos, porque ellos son los que van a heredar el reino. Hoy en día hay corrientes que dicen eso. Pero uno tiene que ir a todo el contexto. Si yo me quedo con eso y alguien que no tiene un conocimiento bíblico va a decir, es verdad. Pero tenemos que ir al contexto, todo lo que dice anteriormente, lo que dice después y por qué lo dice. Se va a contradecir con el otro texto, como dice versos 28, ¿no? Se contradeciría con lo que al final, ¿no es cierto?, Jesucristo, una vez que resucitó, el mandato que le dio ahí a los discípulos, versículo 18, que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús nuevamente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, dice ahí. Ahí ya no menciona solamente a quién, a los judíos, sino que dice a todas las naciones, o sea, a todas las personas. Y alguien que tal vez no tenga buen conocimiento de la Escritura va a decir, se está contradiciendo, porque antes dijo que tenían que ir solamente a los judíos, no tenían que ir ni a samaritanos ni a gentiles, y acá dice que ahora tiene que ir a todo el mundo. ¿Nos damos cuenta? Entonces hay que ver ahí los contextos donde se escribió. Acá Jesús estaba ya ascendiendo a los cielos y dio un mandato a los discípulos.
que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, sin hacer acepción de personas, ya para que esas personas puedan llegar a conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Entonces, una manera buena de poder estudiar y entender la Biblia es tener ese conocimiento, ¿no es cierto?, de saber por qué se está escribiendo, a quién se le escribió y por qué lo escribió, y en qué momento lo escribió. Entonces, por eso es importante que todos podamos estudiar la Biblia, estudiar la Escritura. Recordemos, queridos, que cuando usted y cuando yo lleguemos al cielo, todos mis hechos y todos sus hechos, todo lo que hicimos aquí en la tierra, va a ser basado en cuanto a la palabra de Dios. Ahí no vamos a poder decir, no, es que yo hice esto porque el pastor dijo que yo tenía que hacer esto. El Señor me va a decir, no. ¿Por qué yo dejé mi palabra para que tú te guíes por ella y obedezcas a lo que ella está? Entonces el Señor nos va a pasar por esto, por la palabra. Por eso dice, salgo como por fuego, no por la palabra de Dios, en base a lo que hiciste con mi palabra. Si yo te la dejé. ¿Me explico? ¿Ya? Ese es el sentido. ¿Me quería preguntar algo? Sí, quería al respecto hacer una pequeña acotación, respaldando el contexto del que está hablando. Y si lo trasladamos a nuestras vidas, ciertamente podemos poner en ejemplo que cuando nosotros queremos innovar algo, pues para romper el esquema sencillamente hacemos un stop, un parado. Y en aquel entonces, recordemos que el pueblo judío venía de ser liberado, atravesar el desierto, ya todas esas cosas habían pasado. Y obviamente las escrituras no que se estaban fundamentando para que entonces debían ser así, para que posteriormente en nuestros tiempos, todos, que ya no somos judíos, ni somos descendientes como quien dice, de ese linaje, pudiéramos gozar del beneficio. Entonces, esto nos dice a nosotros que lo podemos poner en práctica en distintas áreas con distintos escenarios de nuestra vida. Es básicamente lo mismo. No sé si se entiende. Ya, sí, no lo entendí muy bien, pero como... O sea, basado en que muchas personas dicen, no, yo, por lo menos, yo represento el día de acá. Yo de forma o de nacimiento fui educado bajo criterios y doctrinas cristianas evangélicas. Pentecostal, el día de hoy estoy acá con ustedes, bautistas. Y sin embargo, a mis 42 años hoy me pregunto, o sea, yo creo en Dios fielmente, quiero brindarle educación y principios a mis hijas, ¿verdad? Estoy en un país que no es el mío, tampoco estoy con mi familia ni en mis amistades del barrio. Sin embargo, no puedo negarme a la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, que es el Dios eterno, poderoso para todos nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Estando dentro de esos principios como que la salvación, donde es mantener viva la fe. ¿Me entiendes? Entonces, cae a colación todo esto que estamos hablando. Precisamente aquí de hoy yo veo una edificación de palabra de parte de Dios espectacular. Okay. ¿Me entiendes? Y Sí. por eso que hago la comparación del mensaje que estoy hablando. Perfecto, sí, ahí sí entendí. Entonces uno debe entender esto, ¿no? Debe entender el por qué está escrito, dónde está escrito, en qué contexto está escrito, por qué se dijo, y ir a toda la Biblia si toda la Biblia en sí corrobora, ¿no? En sí, y terminando y cerrando con el ejemplo que di de la salvación, toda la Biblia nos lleva a que la salvación no se pierde. No solamente un versículo, muchos versículos que nos va a hablar de que la salvación no se pierde, ¿no? Ahora, si yo soy un hijo de Dios, como ya decía, y me descarrío y no quiero volverme al Señor, siendo hijo de Dios, Dios va a disciplinarme. Y si me deja, dice la Escritura, sin disciplina, soy un bastardo, dice la Escritura. O sea, nunca realmente fui hijo de Dios. Entonces, eso uno debe tenerlo claro. Por eso, yo hago, o lo que hago por Dios o para Dios, es porque realmente yo amo a Dios. O sea, yo no debo hacer las cosas porque Dios me bendice, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No, o sea, yo voy a hacer lo que Dios me pide hacerlo porque yo amo a Dios, porque entiendo que Él me amó primero. Porque siendo quien yo era, un pecador, que yo era aquí, acá, y todo
usted, los calificativos que usted se ponga, que yo me pueda poner, Él puso sus ojos en mí y me amó y nunca me rechazó. Él me dijo, quiero que tú seas mi hijo, y me rescató. Entonces yo, en base a eso, debo ahora honrarle, glorificarle, ¿no es cierto? Y entender que ya mi vida no me pertenece. Por eso la Biblia dice, ¿no? He aquí las cosas viejas pasaron, lo que yo hacía antes quedó atrás. He aquí Él las hace todas nuevas. Por eso hay lo que nosotros llamamos un convertimiento, ¿no? Toda mi vida pasada quedó atrás y desde este punto, en cuanto Cristo entró a mi vida, soy una nueva persona y empiezo una nueva vida guiado por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Bien, miren, otro más para poder entender la Escritura. Hay que ver las distinciones grandes ya hechas en ellas mismas, como por ejemplo pactos que Dios hizo con los hombres. En primer lugar está el pacto de Abraham. ¿Ya? Dios hizo netamente un pacto con Abraham ahí en Génesis, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue? Que para que lo podamos entender, ya miren, Génesis 12, vamos allá. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque hay corrientes hoy en día que mezclan unas cosas y dicen, no, si el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto que lo hizo también conmigo, pensando en mí. 12, como ya les decía, 1 al 3. Miren, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es claro, ¿no? Dios le dice, ya mira Abraham, tú tienes que irte de donde estás y toma tu parentela y anda al lugar donde yo te digo. Y Dios siempre actúa de la misma forma. ¿Ya? Dios, todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo tiene estipulado en la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Es que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la Escritura y hacemos las cosas de acuerdo a mi forma, a mi manera, como yo creo, como yo pienso. Y ahí es donde nos va mal, porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Dios acá le dio específico, ¿no es cierto?, a Abraham y le dijo, anda, haz esto, esto y esto. Mira lo que sigue diciendo. De ahí hermano José, ya, para que no perder el contexto. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de ¿qué? De la tierra. Un pacto que hizo ahí netamente con Abraham y su descendencia. Ya, descendencia judía, no gentiles. ¿Ya? Otro más, y ahí es donde entra, ¿no? Y es donde ahí se confunde, como yo les digo, no, pero que esta promesa que se le hizo a los judíos también me la hizo a mí, por eso me abraza esa promesa, ¿no? Dios trabaja de dos formas diferentes, trabaja de una manera con su pueblo escogido, Israel, y trabaja de otra forma con nosotros los gentiles que no somos judíos o israelitas, ¿ya? Pero Dios nunca ha mezclado las cosas. Bien, otra más, miren. Otro pacto que él hizo con quién, con David, y que de ahí más o menos ya podemos estar hablando, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 7, pero como es un capítulo yo se lo doy de tarea, porque si no, se va a ir todo el tiempo en esto. Ya, lo dejo, pero en base a esto. En base a eso, lo que pasa es que yo estuve estudiando porque un día me preguntaron por qué Dios eligió al pueblo de Israel, sería más naciones, ¿entienden? Lo que voy yo con el pacto que hizo con Abraham. ¿Por qué lo dejó, dice usted? No, porque lo eligió. Porque lo eligió como pueblo. Ya. Bueno, la Escritura dice que Dios eligió al pueblo de Israel no porque sea un pueblo mejor de todos los que habían en la tierra, sino que dice que lo eligió porque era el pueblo más insignificante de la tierra. ¿Ya? Porque era el pueblo más... el que nadie quería, por ejemplo. ¿Ya? El más desechado, el más insignificante, etc. Entonces, por eso Dios lo eligió a ellos como ejemplo. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, Dios sigue conservando a su pueblo de Israel, y lo sigue cuidando y sigue haciendo todo lo que Él tiene ya prometido para ellos. Y producto de eso mismo, ¿por qué fue elegido? Porque uno se pregunta por qué
¿Por qué el pueblo de Israel estuvo en Egipto? ¿Por qué entró el pueblo de Israel a Egipto? Entraron por hambre, hubo una hambruna muy grande en el mundo y por parte de José, los hermanos de él fueron a buscar alimento a Egipto. Y después, con la hambruna que hubo, ellos entraron a Egipto y empezaron, quedaron como, se les daban alimentos y tenían que trabajar para los egipcios. Y de ahí quedaron 400 años ahí como esclavos. Pero por eso fue después que Moisés sacó a su pueblo de ahí. Pero el pacto de que a mí me preguntaron y yo lo estudié, que fue que Dios vio a ese pueblo que era pequeño y no tenía mucho orden en el mundo, por eso lo eligió. ¿Entienden? A eso voy yo, porque por eso fue la elección. Sí, como les decía, por ser el más insignificante, ¿no es cierto?, de toda la tierra. Ahora Dios tiene un propósito con todo eso, ¿ya? Y con lo que pasó con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, tanto como el ejemplo que da él de José, ¿no es cierto? Todo eso son cuadros o prototipos de lo que ya Dios iba a hacer con Cristo. ¿Ya? Que eso da para otra enseñanza, para otra parte, que no lo vamos a meter ahí ahora. Entonces David, en el sentido del segundo Samuel, es otro pacto que hizo. ¿Y cuál fue el pacto? Le dijo a David que de tu descendencia, de David, iba a venir ¿quién? El Cristo. ¿Ya? Y si usted estudia la genealogía de Jesucristo hacia atrás, ¿no es cierto? Va a que hijo de tal, de hecho los evangelios lo dicen, de tal, llegamos a que Jesús viene de la raíz de David. ¿Ya? Entonces, ese es otro pacto que hizo netamente con David, no con nadie más, sino que de la genealogía y de David viene el linaje de Jesucristo. ¿Ya? Y nace Jesucristo ahí a través de ¿quién? De María. ¿Ya? Recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero María, ¿no es cierto?, de ese linaje viene ahí de David. Y la última, la iglesia, ¿no es cierto?, como cuerpo de Cristo, que es otro pacto. Por eso nosotros no debiéramos mezclar el trato que Dios hizo con el pueblo de Israel, mezclarlo con la iglesia. Y cuando yo lo mezclo, ahí queda toda una ensalada de lo que hoy en día muchos, ¿no es cierto?, enseñan, y promesas que son netamente para el pueblo de Israel, las mezclan con la iglesia y cosas de la iglesia con Israel, y ahí hacen una ensalada, como les digo, que realmente no es correcta. De ahí uno debiera entenderlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, somos todos aquellos que no somos judíos, pero también que son judíos. Me explico. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador de cualquier nacionalidad, somos la iglesia. Sean judíos o gentiles, somos la iglesia. ¿Ya? Efesios 3:16, ¿qué dice? Miren, dice que los gentiles, nosotros, ¿no es cierto?, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros los gentiles somos coherederos. ¿Ya? El pueblo de Israel, como pueblo de Dios, Dios los escogió directamente a ellos, para que por medio de ellos Dios se iba a revelar. Después, Dios hizo, ¿no es cierto?, un paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a los judíos que iba a venir un libertador, que los iba a libertar a ellos como nación. Vino Cristo, pero no vino como rey. El pueblo de Israel estaba esperando a ese que lo iba a libertar, al rey. Y por eso el pueblo judío rechazó a Cristo. ¿Ya? Y como lo rechazó, Dios se volvió a quién, o Cristo se volvió a quién, a los gentiles. Y de ellos dos en adelante nace la iglesia, que somos todos nosotros y todos a través de los que han creído en Cristo desde ese entonces hasta cuando ya sea el arrebatamiento y dentro de la tribulación, que también van a haber algunos salvos. Somos la iglesia de Cristo. No somos judíos, somos la iglesia de Cristo. Entonces, como dice acá, somos coherederos de las promesas que Dios ha dado, ¿no es cierto?, juntamente con su pueblo judío Israel. Entonces, como iglesia, en esos dos en adelante nace
hasta cuando ya el Señor nos lleve al cielo del arrebatamiento, más los salvos que estén en la tribulación, vamos a estar ahí arriba compartiendo con Él. Entonces, no debemos confundir eso. Ya, tal vez van a quedar algunas dudas, algunas cosas así, preguntas, después me las hace todo, pero es bueno, ya porque podamos entender muy bien. Una pregunta, pastor. Una vez yo me hice la pregunta de si la humanidad fue destruida y toda la humanidad que se presenta hoy en día viene de Noé y su descendencia, o sea, ¿cómo se entiende quién, en la palabra, quién es el judío? O sea, ¿cómo se sabe cuando una persona es judía? ¿El que nace en Israel o viene a partir de una madre? Yo sé que ser judío como que se le da por de la madre, el vientre de la madre, más que de la tierra, porque él no tenía patria hasta cierto punto en cuanto a la tierra. Pero en esa parte, o sea, ¿cómo una persona sabe describir qué es un judío? O sea, ¿cómo se explica? Judío por nacionalidad, ¿ya? Por la descendencia judía, ya netamente desde Abraham en adelante. Recordemos que antes de Abraham había más naciones, que son los gentiles, por eso le llaman los gentiles. Y netamente el pueblo de Israel, escogido por Dios de Abraham en adelante, todos los que vienen de esa línea, de esa descendencia, son judíos. Y de las otras naciones que estaban alrededor, que no son judíos, o que no eran de Israel, son los gentiles, y de ahí venimos nosotros los gentiles. Los descendientes de Abraham. Los que nacen a partir de la época de Abraham. Exacto. ¿Nah? Entonces, ese es el sentido. Bien, entonces, dice, y debemos entender para estudiar la Biblia las diferencias que hay, entonces, como les vengo diciendo, entre Israel y la iglesia. Y cuando yo mezclo eso, ahí me queda una ensalada. Entonces debo saber entender qué es para Israel y qué es para la iglesia. Hoy en día, para finalizar con esto, hoy en día, ¿qué pasa? Dios está trabajando con la iglesia, que somos todos los gentiles, o mejor dicho, todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Con eso está trabajando hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios hizo un paréntesis. Ya tiene al pueblo de Israel ahí, por decir algo, paralizado, y nos tomó a nosotros la iglesia en todo esto ya más de 2000 años, trabajando netamente con la iglesia. Cuando ya la iglesia, todos nosotros como hijos de Dios, si el Señor viniera mañana, que así lo tiene prometido, ¿no? En cualquier minuto Él puede venir a buscar a su iglesia, y todas las señales que hemos estado viendo, sobre todo en estos 2 últimos años, nos lleva a que Cristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. Ya está muy pronto a venir. Por eso nosotros más que nunca deberíamos estar preparados, no en el sentido que si no estoy preparado no me voy, no, preparados en el sentido de que ocupando bien el tiempo, mayormente ahora que queda poco tiempo, servir al Señor, servirlo con gozo, con alegría, e involucrarme en la obra de Dios, trabajando para el Señor. Entonces, si el Señor viniera mañana, por ejemplo, nos lleva toda la iglesia alrededor del mundo, ¿no? Toda la iglesia universal que se le llama, nos lleva, empieza acá en la tierra la tribulación. 7 años de tribulación, que la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, lo que va a pasar allí, mientras en el cielo se va a unir la iglesia con Cristo, que le llama las bodas del Cordero, más el juicio del gran trono blanco, donde nuestras obras, de todo lo que hicimos mientras fuimos cristianos aquí en la tierra, va a pasar por ahí por fuego, y las que son perecederas, dice, van a permanecer, y las que no, van a ser quemadas. ¿No? Y ahí Él va a entregar las coronas a cada uno, depende de las coronas que cada uno gane, ¿no? Y que van a ser depositadas a Cristo. Pero se cierra ahí el periodo de la iglesia con la tribulación, porque en la tribulación también van a haber algunos salvos, ¿ya? Pero el costo de su salvación va a ser la muerte. Ellos van a tener que pagar con su muerte física, ¿ya? Que son hijos de Dios. Entonces, termina el periodo de tribulación y Dios nuevamente abre el paréntesis con Israel. Y ahí va a venir Cristo a reinar directamente a la tierra, al pueblo de Israel, y nosotros vamos a estar viviendo arriba en la Nueva Jerusalén, reinando juntamente con Él. ¿Ya? Y ahí nuevamente abre el paréntesis y los judíos recién allí van a reconocer a Cristo, porque va a venir como ellos lo esperaban, como rey, a gobernar durante 1000 años en la tierra. ¿Ya? Pero eso ya es para otro estudio, para otras cosas que ya lo hemos visto en algunas veces, ¿no? Pero ese es el sentido.
¿Estamos bien hasta ahí? Bien, ya, y ahora, me quedan algunos minutos, quiero pasar a otra cosa que yo les decía al principio. Ya, y si usted tiene duda, cualquier cosa, después lo conversamos, no hay ningún problema. Pero no es que sea una nueva doctrina ni nada, pero sí nosotros queremos ser lo más bíblico posible. ¿Ya? Y como yo le escribí a los hermanos de la iglesia que están en el WhatsApp, ¿no? ¿Qué les dije? ¿Feliz? ¿Lo leyeron, no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y usted dice, ¿cómo? Feliz Navidad si estamos en septiembre, ¿no es cierto? Fiestas patrias. Si en diciembre es Navidad. Bueno, el hombre puso Navidad en diciembre, pero la Biblia nos dice otra cosa, que fue a fines de septiembre o principios de octubre, cuando Jesús nació. Y por eso le digo, tal vez usted quiera hacer más. Pero estudie la Biblia, ¿ya? Yo les doy algunas cosas acá más rápidamente, ¿ya? Feliz Navidad, miren. Dios condena a Babilonia sus creencias y sus prácticas. ¿Por qué? Porque toda la Navidad que usted conoce y que yo conozco, que me enseñaron de niño, todo eso viene de algo netamente pagano que es Babilonia, ¿ya? Netamente de allá, todo lo que es el adornar un árbol de Navidad, lo que es repartirse regalos unos con otros y todas esas cosas, vienen netamente de una raíz pagana. Y ahí están los textos bíblicos, que no me va a quedar tiempo para leer los textos bíblicos, pero usted anótelo, léalo en su casa, ¿no es cierto? Y después me comenta si tiene alguna duda y todo, no tengo ningún problema en que lo podamos conversar, ¿ya? Pero netamente, y Dios condena a Babilonia y todas sus tradiciones, ¿ya? Y que van a ser juzgadas. ¿Qué otra cosa? A Dios no le agrada el elegir ídolos, en especial árboles como objeto de culto. ¿Se da usted cuenta que hoy, bueno, siempre ha existido, pero hoy en día más que nunca, la gente como que compite con los adornos y con los árboles? ¿Quién tiene el mejor árbol, el más grande, el más adornado? Es que se ven lindos, es que se ven preciosos, que las luces me traen aquí nostalgia y todo. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Ya? Ahora, como yo siempre le he dicho, los hermanos que me conocen, que yo 11 años acá, siempre les he enseñado esto mismo, ¿ya? Y cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. No se trata de que usted haga lo que yo diga, no. Usted en sus convicciones tiene que hacer lo que usted crea. Si usted quiere, ya sea en diciembre, poner un árbol, adornar su casa, es su decisión, ¿me entiende? Yo no voy a ir a su casa y le voy a decir, oh, y usted es más pecador que yo porque usted lo hace y yo no lo hago. No, jamás. Cada uno hace bajo sus convicciones lo que quiera, ¿ya? Entonces, eso para Dios es abominación y son ídolos, ¿ya? Y ahí está el texto bíblico y todo en relación a cómo Él ve de esa manera, ¿no? Porque antiguamente, como yo les decía, de Babilonia, ellos adoraban los árboles y les ponían figuras a los árboles, ya, porque una figura representaba al dios Sol, los astros, etcétera, 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 ¿ya? Y ellos lo veneraban ahí y lo adoraban. Y todo eso se trajo, ¿no es cierto? Y se arrastró hasta los días de hoy, ¿ya? Y se hizo la palabra precisa es una... ¿Ah? Sincretismo. Es un sincretismo religioso, en donde se unió lo religioso o lo bíblico con las tradiciones de los hombres y se mezcló unas con otras, ¿ya? No lo tengo acá, pero se hizo eso un papa, ya un papa en el año 1500 y tanto. Él dijo, ¿qué es mejor? Miren, para que ganemos más gente y hagamos un sincretismo, unamos lo que ellos creen, más lo que dice la Biblia, y hagamos la Navidad el 25 de diciembre, que es el solsticio del dios Sol, ¿ya? En el sentido donde se adora al dios Sol, ¿ya? Y nos juntamos y así vamos a tener más adeptos y todo, y vamos a poder. Y esa tradición pasó de boca en boca hasta el día de hoy, en donde se hizo mundialmente conocido, y Satanás nos tiene a todos ahí envuelto en eso, creyendo que, no, si es Navidad y qué lindo el dulce y todo el cuento aquello. Al final, ya de ahí, por favor. Dice, miren, a Dios no le agrada el participar de las costumbres y caminos de las naciones, considerando como vanidad, ¿ya? O sea, lo que nosotros como creyentes debemos considerar, lo que dice la Escritura, sobre lo que dicen las tradiciones o lo que dicen las personas.
como digo, usted es dueño de tomar sus decisiones y usted las toma. Y cada uno acá hace lo que bien le parezca. ¿Qué otra cosa? Miren, según la tradición, Jesús nació en invierno, un 25 de diciembre o solsticio de invierno. Pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hace concluir que el Señor no nació en invierno, sino que en otoño, a mediados del mes de septiembre o principios de octubre. Como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. O sea, ningún pastor va a llevar a su ganado a la nieve o al invierno a pastar porque no hay pasto, es obvio. Entonces tiene que hacerlo cuando haya pasto. Y en Israel, en diciembre, es invierno y hay nieve. Y es imposible que los pastores vayan y lleven a su oveja a pastar. Entonces, el periodo más apropiado para ellos era entre finales de septiembre y octubre, en el cual llevaban su oveja y a pastar y a comer el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre traen su rebaño a las montañas, a los rediles, antes del 15 de octubre. ¿Por qué? Porque después viene otoño, invierno, y saben que el frío, la lluvia, la nieve, etcétera, iba a tener. ¿Bien? Eso. ¿Qué más? Lucas 2, 1, vamos allá. Y eso es lo que quería leer. Lucas 2. Dice, miren, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. ¿Nos damos cuenta ahí el linaje de David? Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada de él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y miren, aquí está la clave, ¿no? El versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las casas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Nos damos cuenta ahí todo el escenario, los pastores y todo. Si esto hubiese sido en invierno, en diciembre, era imposible que lo pudieran haber hecho. Entonces Jesús nació aproximadamente en esta fecha, ¿verdad? Es verdad que si nosotros anunciamos esto al mundo y le decimos, nos van a tratar de locos, ¿no? Locos, fanáticos y todo lo que quieran. Pero la Navidad bíblica es eso, o sea, recordar que un día Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, a este mundo, por amor a ti
por amor a mí, por amor al mundo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con este Jesús? Vive en nuestras vidas, vive en tu vida, vive en mí. Le estamos honrando como Él se merece, le estamos sirviendo como Él se lo merece, le estoy dando el tiempo que Él se merece. ¿Realmente es Jesús mi Señor? ¿Es Jesús mi Salvador? ¿Es Jesús tu Dios? ¿Es Jesús tu Señor? Cuando yo le digo a Jesús, Señor, tú eres mi Salvador y mi Señor, quiere decir que Él me debe mandar a mí. Y yo estoy en obediencia a lo que Él me diga. Porque es mi Señor. Pero muchas veces al revés, ¿no? Lo empleamos como que Él debiera salir de nosotros y que nosotros somos su Señor. Señor, es que yo quiero que tú hagas esto. Señor, es que esto. Señor, es que esto otro. En vez de decirle, Señor, heme aquí, haz de mí como tú quieras. Soy un siervo útil a tu obra. Miren, otra cosa para ir finalizando. Los magos no intercambiaron regalos. Aquello era una costumbre oriental de presentar regalos al estar ante un rey. Los magos, que venían del oriente, es verdad, llevaban todos regalos, pero llevaban regalos específicos que eran netamente para ser presentados ante un rey. Y cada regalo que llevó cada uno de estos magos tenía un simbolismo de adoración a un rey. ¿Y quién era ese rey que había nacido? Jesús. Y cuando llegaron ante Jesús, no llegaron al pesebre, porque Jesús ya por lo menos tenía entre 1 o 2 años cuando los magos llegaron. Ya no estaba en el pesebre, estaba en la casa donde ellos estaban viviendo. Y cuando llegaron los magos no se repartieron regalos entre ellos. Todos los regalos iban ¿a quién? Al que estaba de cumpleaños, a aquel que había nacido, ¿no? A Jesús. Entonces, todo este sincretismo ha hecho que todo se mezcle una cosa con otra, ¿no es cierto? Navidad, qué rico, y nos regalamos regalos unos con otros y todo. Vuelvo a decir, si usted quiere regalarse, no tengo ningún problema. Si usted quiere traerme regalo a mí, no tengo ningún problema para Navidad. Pero no mezclemos las cosas, o sea, no es sentir, ya yo voy a hacer un regalo porque aprecio a mi hijo, aprecio a esto, ok, le hago un regalo. ¿Ya? Pero no mezclemos, ay, que es Navidad y porque esto, y voy a hacer un regalo precioso porque... No, nada, hagámoslo porque es fin de año, porque es bonito, ya, ok, todo. Pero debemos tener cuidado, ya si somos creyentes, guiarnos por lo que dice la Escritura, sobre lo que dice, ¿no es cierto?, la cultura o sobre lo que dice la masa, ¿no? Cuando los magos llegaron fueron mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época, él ya vivía en su casa. Mateo 2, y terminamos con esa lectura, Mateo 2. Versículo 9 al 11. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, dice, se detuvo sobre donde estaba el niño. Ya no es un bebé, es un niño, dice. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como digo, 3 cosas específicas que solamente se le daban en ese tiempo a quién, a un rey. Oro, mirra y, no sé qué dice ahí, mirra, o sea, incienso, de la adoración a un rey. Y si usted lee antes del capítulo 2, versículo 1 adelante, se da cuenta que estaban con Herodes. ¿Y qué hizo Herodes? Y esa es la clave para saber que el niño no era un bebé, ¿no?, sino que ya tenía entre 1 o 2 años. Herodes indagó con los magos, ¿no es cierto? Y los magos le dijeron, no, mira, se nos anunció en tal fecha más o menos que había nacido Jesús, lo andamos buscando, ¿tú sabes? No, y indagó ahí Herodes, ¿y a qué conclusión llegó? Que él mandó a matar, porque él no quería que hubiese otro rey sobre él. Él quería ser el único rey, Herodes. Mandó a matar a todos los niños que tuvieran entre 0 años y 2 años, en eso. ¿Para qué? Para asegurarse
de que solamente él iba a ser rey. Entonces, por eso el niño no era recién nacido ni los magos. Entonces, cuando usted quiera hacer, si quiere hacer un pesebre en su casa, no ponga a los reyes magos ahí en el pesebre, porque los magos llegaron después de un año por lo menos, de que había nacido Jesús. ¿Me entiendes? Yo sé que son detalles, pero debemos nosotros entender en sí lo que dice la Escritura, ¿ya? Y poder entenderlo. Bien, vamos a llegar hasta ahí, ya son las 12, vamos a llegar hasta ahí. Que el Señor bendiga. ¿Quién tenía una pregunta? ¿No? Sí. Bueno, espérame, voy a apagar esto para que no. Después